Muy buenas noches, bienvenidos a Discutamos México. Soy Katia de Artigues y me da mucho gusto estar hoy aquí para hablar de un tema que es el humor en México. Y me acompañan en esta sala tres grandes exponentes del humor en México para hablar sobre de qué nos reímos los mexicanos, por qué nos reímos los mexicanos, para qué. Está en nuestro ADN social, por así decirlo, y los presento en estricto orden alfabético. Eugenio Derbez, comediante, productor, director, creador de grandes personajes que seguramente usted conoce, no necesita demasiada presentación de Eugenio Derbez. También está Enrique Hernández Alcázar, es el director del Hueso, un programa de radio que yo creo que ha marcado época. Y finalmente, Tito Vasconcelos, Capo Tito Vasconcelos, es nada menos que uno de los enormes exponentes del cabaret en México. Bueno, pues bienvenidos. Gracias. ¿Por qué no empezamos tratando de pensar de qué nos reímos los mexicanos o de qué no nos reímos los mexicanos? Cuando mucha gente me pregunta dónde nace el humor, ¿no? Porque mucha gente piensa que para hacer un sketch tienes que pensar en algo chistoso y no hay nada más contradictorio que eso. El humor nace de la tragedia, ¿no? Cuando me tengo que poner a escribir un sketch, lo primero que pienso es qué me molesta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quisiera cambiar, qué es lo que ya no soporto porque tengo que lidiar con ello todos los días. Y creo que de ahí es de donde nace todo este humor político. Es por eso que es una manera de escape también para el mexicano, en especial para el mexicano. Es por eso que, por ejemplo, el mejor tema para hacer chistes es el temblor que acaba de pasar, o la tragedia que acaba de pasar, o el incendio que acaba de pasar. Y en cuanto surge una tragedia importante, a las 3 horas ya hay un chiste, ¿no? Y de ahí es de donde nace el humor, de la tragedia. Yo digo que el humor es tragedia más tiempo. O sea, le duele o tragedia más distancia. ¿Por qué tragedia más distancia? Si a mí en el temblor no me pasó nada en mí ni en mi familia, entonces sí me puedo reír del humor, del temblor. Porque hay humor más, tragedia más distancia. Sucede cuando te caes, por ejemplo, si alguien se cae aquí ahorita, lo primero que hacemos antes de ayudarlo es reírnos. Primero nos reímos y ya luego lo ayudamos. Y esa persona que a él sí le pasó, para él no fue chistoso, para nosotros sí, porque hay distancia. Pero para él que sí se cayó, tiene que pasar quizá un mes y dentro de un mes que se acuerde y lo cuente en una fiesta, lo va a contar muerto de la risa y va a decir, pues fíjate que el otro día que estaba yo en el programa me caí. Y aparte todo el mundo se ríe y él lo goza, incluso lo goza al contarlo, porque ya pasó cierto tiempo de la tragedia, ¿no? Claro. Y aparte es una catarsis para él. ¿Y esa es una peculiaridad del mexicano, Tito? No, yo creo que nos reímos todos. Quiero retomar un poco el inicio del discurso de Eugenio que habla de la tragedia. Los griegos, que eran muy sabios, y don Aristóteles, que era uno de los viejecitos más sabios entre los griegos, planteó, entre muchas otras cosas muy sabias que planteó, la estructura dramática de la tragedia, y los griegos y Aristóteles planteó teóricamente el nacimiento de la comedia. Los griegos no hicieron comedia, hicieron farsas, ¿no? Dramáticamente hablando. La tragedia habla de lo mejor del hombre, según Aristóteles, y la comedia habla de lo peor del hombre. ¿Qué es lo peor del hombre? Es ese sentido lúdico de la vida en donde de todo podemos sacar un chiste, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha preocupado siempre en el humor de los mexicanos es que nos burlamos de la tragedia, ¿no? Cuando no nos pasa a nosotros. Yo siento que es políticamente incorrecto burlarse de las víctimas, ¿no? Yo alguna vez hice algún chiste sobre el incendio de San Juanico, la explosión de San Juanico, y bueno, fui severamente reprendido y comprendí que uno no puede hacer chiste burlándose de los personajes que están viviendo una situación lamentable, una situación que solo nos debería mover a la compasión, a la solidaridad, pero en fin... Pero lo hacemos, Tito. Lo hacemos, claro, no, sí. y el amor, si nos metemos en cánones políticamente correctos, pues ya estuvo que no haremos es como el papel de los... ni humor ni comedia. Claro, ¿no? de los estereotipos, también el humor está lleno de estereotipos. Sí, bueno, hay, por ejemplo, sobre todo en la televisión, hay, si no existieran los gays y Juan Gabriel, de quien se burlaban, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que el humor siempre pisa callos. Yo siempre tengo una frase que dice, sin víctima no hay humor. Y es que el humor siempre va a pisar el callo de alguien, siempre lleva
ironía, sarcasmo, siempre Yo ahí duele. diría que hay una mezcla entre las dos posiciones que están manifestando Tito y Eugenio. Sí, siempre hay una víctima, pero creo que sí hay que diferenciar, y la estructura del humor, digamos, como decía, si caemos en lo políticamente correcto siempre, bueno, pues a la fregada del humor, ¿no? No hacemos nada. Sí. Pisas callos, sí, pero creo que, por ejemplo, en el caso de al arranque del año, el terremoto en Haití, pues no te burlas de los haitianos que se quedaron sin casa, ¿no? Quizá te burlas de las condiciones políticas que pudieron haber llevado a, o te burlas de la víctima política del caso, ¿no? En el caso Polet, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, es un placer que hayas interpretado a Basbás desde antes, ¿no? Con Armando Hoyos, judiciales, ¿no? Pero te burlas de ese personaje, no te burlas de la niña que murió. Claro, ¿no? mira, ahora que mencionas esto, ¿no? El asunto de los chistes a través de Paulette y yo, nada más quiero aprovechar la televisión y este programa extraordinario para indicarle al señor Basbás que hubo una línea de investigación que nunca fue realmente acuciosamente perseguida. No era línea, no era como zigzag, ¿no? Bueno, esa vertiente, el coco. Nunca averiguaron Si el coco se había tenía llevado a algo que Paulette. ver O con- qué marca de con colchón era, Paulette. ¿no? Igual era una Exactamente. tecnología rara. Sí, el asunto no es, por ejemplo, ¿no? Porque yo mencioné a los gays y mencioné a Juan Gabriel, que él dice que lo que se ve no se juzga. Y el asunto es, no es que no haya que burlarse de los gays, pero uno no puede burlarse de los gays por ser gays, sino porque ese gay tiene un defecto o una falla de carácter pavorosa, que es lo que vuelve al personaje cómico o de O carácter. cometió un error en el ¿no? carácter, en el caso de funcionarios públicos, ¿no? Es decir, es muy difícil Nuestros sortear funcionarios esas públicos líneas, no ¿no? cometen errores. ¿No? No, Entonces, no, ¿qué ya son? es natural. Son impecables. Ya son incólumes. La patria es impecable y diamantina, ya lo dijo, y somos parte de la patria y nuestros políticos a veces nos los merecemos, ¿no? Sí. Mira, yo creo que cuando empiezas a burlarte de ti mismo, tú das pauta también para decir, pues, güey, o sea, si, por ejemplo, en El Hueso, ¿no? Cuando Carstens era secretario de Hacienda, pues más de una vez, ¿no? Decíamos, es que la obesidad de Hacienda, ¿no? Como estructura financiera, pero iba directo ahí, ¿no? Y había gente que me decía, bueno, pero pues mírate al espejo. Y yo decía, no, pues si yo soy como 3/4 partes del señor, ¿no? Pero sí es muy difícil, y creo que ese es un punto muy importante, poder distinguir las fronteras entre un estereotipo y no, ¿no? Yo difiero porque un poco, porque creo que el humor es mucho más amplio. ¿A qué voy? Es muy difícil juzgar de qué reírte o de qué no reírte. Y si te pones a contar chistes del temblor o de Polet o de Cabañas, finalmente que hay varios muy buenos. Además. Luego les pasamos el Por Twitter cierto. para que los... ¿no? Pero sí, finalmente se burlan de la persona, o sea, no te estás burlando te estás burlando de la situación del momento. De la circunstancia. La cosa es no tomarlo personal, que eso es. Y yo que trabajo con humor todos los días en mi oficina, ya tenemos un amplio espectro de lo que es el humor. Entonces siempre estamos buscando más allá, más allá, más allá. Y llega un momento en el que sí sobrepasamos los límites normales de la gente. Entonces, por ejemplo, si mi abuelita se muere, si mi tía tiene una enfermedad, lo último que hago es decírselo a mi producción, porque en cuanto se los diga, a las 15 minutos ya hay un chiste de mi abuelita muerta. Y no te va a gustar. No, sí me va a gustar. o a lo mejor sí. Es que te voy a explicar No sé, que, depende. o sea, lo que hay que hacer es sacarlo como una catarsis y reírte. Cuando murió mi mamá, en el velorio, pues estaba yo muy triste, verdaderamente triste. Y cuando llegaron mis escritores a darme el pésame, lo primero que le dije, les voy a pedir un favor. Si sale un chiste acerca de mi mamá, cuéntenmelo. Digo, no se lo aguanten, por favor, porque ya sé que los van a estar haciendo. Pero es Sé diferente, ¿no? perfectamente. Porque quizás estás involucrado en el medio de Exacto. generar comedia. Claro. Y yo creo que hay planos. No es lo Sí. mismo que Perico de los Palotes en el Twitter ponga un 2-3 por Cabañas que está en el baño, un 2-3 por Ricky Martin que estaba en el closet. Ya sal, jefe, ya ganaste, ¿no? No es lo mismo que lo diga un periodista, por ejemplo, o un personaje público, o un político en un evento también público, ¿no? Creo que ahí sí, el humor sí tiene Planos. diferentes planos, ¿no? Te voy a decir por qué tiene razón. El papá que llega a la casa y dice, madre, no vengo ahorita del periférico y hijo de se me cerró y dice todas las vulgaridades que te puedas imaginar habidas y por haber. Y ¿no? y dice todo.
60, prende la tele y de repente aparece Adal Ramones y dice, no seas güey. No puede ser que la televisión esté así últimamente. ¡Ta madre! Ve nada más, el niño está aquí despierto y este camión, ¿ya me explicó? Sí. Es como yo, el papá, yo sí puedo decirles en mi casa, pero que en la televisión lo digan es políticamente incorrecto. Lo mismo pasa con el temblor. Es que hay doble moral, ¿eh? Incluso en el mexicano, que ese es el punto. Hablar del temblor en un velorio o en una fiesta es correcto, pero si tú lo dices en televisión nacional, eres crucificado por los mismos que se rieron en el velorio o en la fiesta. Si lo ven en la tele, como que es un plano que sientes agresión en el momento que lo ves a través de la tele. Es una gran hipocresía, ¿no? Adal Ramones dice, no seas güey. No puede ser que la televisión esté así últimamente. ¡Ta madre! Ve nada más. Pero si tú lo dices en televisión nacional, eres crucificado por los mismos que se rieron en el velorio o en la fiesta. Si lo ven en la tele, como que es un plano que sientes agresión en el momento que lo ves a través de la tele. Es una gran hipocresía, ¿no? Creo que tendríamos que tener en los medios de comunicación el relax de manejar el lenguaje como se vive en la calle, sin excesos. No todo el tiempo andamos mentando madres, no todo el tiempo estamos diciendo malas palabras, que yo digo malas, pues son buenísimas cuando estás, que te lleve el demonio. Bueno, lo decía ¿De dónde, ni buenas ni malas, sales, ¿no? O sea, son palabras. El lenguaje es un lenguaje vivo, el lenguaje forma parte del humor. Los mexicanos somos expertos en darle la vuelta al lenguaje para buscar humor, para encontrar humor. Somos albureros por naturaleza, aunque el albur conlleve todas las cargas sexuales y psicológicas que quieran darle en las interpretaciones. El lenguaje tendría que vivirse más relajadamente. Creo que sí hemos avanzado un poco en eso, ¿no? en el sentido. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de un programa de televisión español que se llamaba Farmacia de Guardia, ¿no? Donde hablaban como hablan los españoles en el cotidiano. Y mucha gente empezó a sentirse ofendida porque llamaban culo al culo, ¿no? Que es una perfecta palabra. ¿Qué acabas de decir? Culo. ¿Esa parte sí va a pasar en el programa o le van a poner un bip? Sí, bueno, dice, ¿cuál es la parte del cuerpo oscura que no te puedes ver si no es con un espejo? Tiene 4 letras. El primero es C y la última es O. Pues el codo, ¿no? No te lo puedes ver. Y cada quien piensa lo que quiera. Cada quien piensa lo que quiera. Los mexicanos somos expertos en encontrar en ese asunto del desarrollo del lenguaje el uso del humor, ¿no? Y tendremos que estar como más relajados. Cómo ha evolucionado el humor, pero antes de pasar ese tema, ¿existe algún tema tabú sobre el que no se puede hacer humor en México? Hay muchos, y yo quiero hablar de esta mojigatería que de repente... Los mexicanos somos muy machos, pero más que machos, somos muy mochos. A mí me da mucho coraje prender la televisión gringa y de repente ver que he visto en cualquier programa gringo de humor, que de repente traen los calzones y es la bandera americana, y las traen de calzones. El otro día vi un sketch en Saturday Night Live, cómo jugaron con el himno. Era el himno gringo, le cambiaron la letra y se estaban burlando de su himno. No, me acordé de Pérez Prado, ¿no? Pero juegan con sus símbolos. O sea, ellos son capaces de jugar con su himno y con su bandera y no se sienten lastimados. O ves de repente a una imagen del Papa que baja del avión, besa el piso y le editan y le ponen un pedazo ahí de popó de perro y se levanta el Papa y se limpia acá. Eso lo pasa en México y no el gobierno, no la censura. Los mexicanos van a incendiar Televisa, si pasó por Televisa, y van y se quejan y no te puedes meter ni con la Virgen, ni con el Papa, porque es cuestión de los mexicanos, no de la censura. Los símbolos patrios que por ley, ¿no? Está, o sea, modifiquemos la ley y podamos hacer las cosas. A mí me parece que los norteamericanos, por herencia inglesa, tienen esa desfachatez de burlarse de ellos mismos. Nosotros los mexicanos de repente no nos gusta, ¿no? Porque la comedia, ¿no? Finalmente es un llamado de atención hacia un individuo, hacia un grupo de individuos que están afectando a otro grupo de individuos. La finalidad de la comedia tiene un fin moral, de una lección de que uno no puede comportarse de esa manera en
en esa comunidad, ¿no? La tragedia tiene alcances más grandes. La tragedia es está mal matar, y aquí y en China lo vamos a entender, es universal. La comedia es absolutamente local, los humores por eso son locales, ¿no? Por eso los chistes de gallegos son los chistes de gallegos, que difícilmente funcionan, ¿no? Si no es a través de estereotipos. En fin, las cosas prohibidas más bien son como de autocensura y como de pudor. Pues hacer chistes de la Virgen de Guadalupe, pues bueno, yo he salido vestido de la Virgen de Guadalupe y nadie se ha sentido ofendido, porque el acercamiento hacia la Virgen de Guadalupe es de otra manera. Hago cada año la Pasión y menciono pasajes muy intensos de la Pasión, y la gente no se siente ofendida con el uso de la religión. Creo que tiene que haber mucha inteligencia. No quiero decir que soy muy inteligente, pero he sido muy hábil. Tengo más de 12, 15 años haciendo esto y he aprendido hasta dónde puedes llegar, cuál es el límite tolerable para tomar estos temas, por ejemplo, el lienzo de la Verónica, la resurrección de Lázaro, cuestionar la virginidad de María de una manera simpática, contar la borrachera en las bodas de Caná y que todo el mundo agarró la fiesta, incluidos Jesús y su mamacita y todos los apóstoles. Y la gente entiende que estamos pues en un humor como de la familia Burrón, ¿no? Pero ahí es una cuestión de plano, siento yo. O sea, de plano, de lo que veamos de los planos. Porque si esto, efectivamente creo que en cabaret o en teatro hay cierta convención, es como una cosa más íntima y de repente puedes soltar un chistecito religioso y como que te lo andan aceptando. Pero en televisión abierta o en radio incluso, yo creo que ese es un chiste religioso, la gente lo recibe como llegas a cualquier tipo de persona, sí empieza a generar comezón en el mexicano. A ver, es interesante. ¿Cuál es tu punto de vista, Enrique? Porque tú estás en radio, ¿no? Yo creo que el éxito de poder hablar de los temas es tratar de decir las cosas lo más cercano a la gente, como decía Tito. O sea, yo sí soy un convencido de que en los medios de comunicación, y ahorita más de uno que me conoce va a decir, otra vez va con este güey con su mismo discurso, pero es la verdad. Eugenio es actor y finalmente es un comunicador, porque él comunica cosas desde su punto de vista, igual que Tito, ¿no? En el teatro. Finalmente, si nos vamos a esquemas muy de comunicación y de feedback y de métodos de comunicación, pues tú lanzas como emisor un mensaje, ¿no? Y el receptor, bueno, pues ya lo recibe e interpretará y te mandará una mentada o un aplauso de regreso. Pero sí tenemos que hacernos más cercanos a la gente. Y yo creo que los comunicadores o los grandes, que me choca el término, pero dicen líderes de opinión, se han alejado muchísimo de la gente por sus eufemismos, porque no hablan directo como hablan en un café o en una oficina de las cosas que pasan. Y finalmente, bueno, tienes que hablar con contexto y con conocimiento de causa y con bases, pero yo creo que cuando dijiste temas tabús, si me hubieras preguntado esto hace 10 años, cuando iniciaba el sexenio de Fox, yo te hubiera contestado la Virgen y el Ejército. Yo creo que ya ninguno. Y lo digo, ni hablar, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿no? el presidente ya hace más que dejó un poco, desde el cash de Cedillo y que le decían el pan Bimbo y eso, bueno, ya cambió, ¿no? Salinas de Gortari. Jesús Rodríguez empezó a hacer una parodia de Salinas de Gortari, claro, justo desde la campaña de Salinas de Gortari. Pero me refiero a nivel de más medias, ¿no? La trinchera de Jesús y de los cabareteros de México, de Liliana, Jesús, de todo el grupo, creo que es muy importante finalmente desde el 88, ¿no? Creo que desde la polemiquísima elección de Salinas como presidente, pues ya había un grupo, y creo que desde antes, trabajando en esa beta de ser un contrapeso y que en cada foro que se presentaran, pues tuvieran por lo menos otra visión de los hechos. Pero me refiero a los más media, ¿no? A los medios que llegan, que abren la llave y no sabes ni a quién le estás llegando, porque yo todas las tardes en la radio hablo y no sé ni quién diablos me estoy oyendo. A veces me oye porque la propia tú ves oficina a de la la gente a presidencia. la que te estás dirigiendo, no, claro, cara a cara, no, ellos no. Esa es una o se te saldrán dos algún día que no estuvieron de acuerdo y se ofendieron. Pero el problema de los medios, por ejemplo, porque Palillo, sucedía lo mismo, Palillo desde las épocas de Palillo, los 40s, no sé, se lo llevaban encarcelado a cada rato porque hablaba del presidente y ¿cuál regente sirve, güey? Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo que tú cuentes un chiste blanco que a la abuelita le va a encantar y el mecánico va a decir, está muy aburrido y le va a cambiar. Bueno, yo he descubierto que hay abuelitas bien canijas. O al revés. Bueno, mi propia abuela, le mando un saludo. De repente un día llegué a su casa y me dice, ay, oí un chiste, oye.
Y le digo, mi abuela contando chistes. Y bueno, vamos a ver qué me va a decir, ¿no? Y me dice, es que un niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿quién es mi papá? Entonces la mamá se queda así y le dice, es que eres de probeta. ¿De probeta, ma? Sí, es que probé tanto cabrón que pues, no sé de cuál seas. Mi abuela, ¿no? Yo dije, ay, en esta casa se come arroz con habichuela. El humor blanco. El humor tiene una carga perversa, una vuelta perversa. Si no, no es humor. Claro. ¿No? Si no, es una bobada, una bobaliconada más en estos tiempos, insoportable, ¿no? A mí, con todo respeto, hay muchos cómicos que blancos que dices, pues eso es verdaderamente de una aburrición pavorosa. Pongan, amigos, una película de Capulina ahorita, en este instante, y van a ver cómo ya no te genera, de verdad, y no es por... El humor tiene una carga perversa, una vuelta perversa. Si no, no es humor. Claro. Pongan, amigos, una película de Capulina ahorita, en este instante, y van a ver cómo ya no te genera, de verdad, y no es por... Pero bueno, a ver, hablemos de los grandes exponentes del humor en México. ¿Con quién estamos en deuda? Con Cantinflas. Con ¿no? Cantinflas. Con don Gabriel Vargas. Estamos en Gabriel, recientemente fallecido, ¿no? Sí. Mucha de los giros idiomáticos, ¿no? Hablando. Pero a Cantinflas ya le van a sacar su película gringa y con un actor español. Sí, está bueno, padre, ¿no? Yo creo que toda la época de Cantinflas en blanco y negro es verdaderamente entrañable y maravillosa. En cuanto le dio por catequizar a través de la comedia, que tiene un final moral, una moralidad al final de no se porten mal, ahí se lo llevó el demonio, ¿no? Y a muchos cómicos que pasaron de las carpas, ¿no? A medios masivos de comunicación, que tuvieron que adecentarse, que tuvieron que autocensurarse y que se volvieron predicadores de la moral, ¿no? O sea, dices, muy triste el asunto. Pero ese humor, esa rapidez, bueno, Cantinflas acuñó un verbo que está ahora en el diccionario de la Academia, ¿no? El cantinflear. Esa manera de hablar mucho y no decir nada que ahora todos nuestros políticos practican notablemente con mucho éxito. Exacto, con mucho éxito, sí. Gabriel, la familia Burrón es un... Referente. Es maravillosa, creo que hablando de diferentes medios, no nada más de teatro o de cine, sino también en las revistas, en los cómics. Para mí, La familia Burrón es un clásico del humor. Tintán. Bueno, los clásicos son Cantinflas, Tintán, que a mí me gusta más Cantinflas que Tintán. Yo soy más fan de Cantinflas porque siento que tiene un estilo y Tintán es más actor que otra cosa. Me encanta el humor de Bustamante, hablando de comediantes actuales, ¿no? Me encanta cómo se mide y que aparece muy de vez en cuando en... Y sí es hito en la televisión mexicana, ¿no? Sin duda, para hablar del humor en televisión tienes que partir de la base de Andrés. Hay personajes entrañables, sin duda. ¿no? Sobre todo por la mezcla de inteligencia, ¿no? De humor con inteligencia, más que del pastelazo y este tipo de cosas. Y su dosificación, ¿no? También, que claro. Creo que va mucho con la dosificación de Andrés. El hecho de que lo veas tan poco es parte de su secreto, ¿no? No de sé. Su éxito. No sé cómo le haga para sobrevivir, porque de repente se necesitan los medios masivos, pero lo hace y lo hace muy bien. Es un genio, ¿no? Y yo creo que los historietistas, como hablaban de Gabriel Vargas y la familia Burrón, bueno, contemporáneamente hablando, así como en la época de Andrés Bustamante y de Andrés Manuel, no, ese es otro tipo de comediantes. Pero es mucho mejor Andrés Manuel que Andrés Bustamante. Fíjate que algo nos pasaba. La verdad es que los políticos nos han logrado reducir costos a quienes nos dedicamos a hacer humor político, ¿no? Porque ya no necesitas tantos guionistas, nada más copy-paste. ¿No lo ves como una competencia desleal? Es una competencia desleal. Yo quisiera cobrarles regalías a los propios políticos porque de sus propios chistes o discursos, que no son chistes, pero sí son chistes, se generan todos los chistes que conocemos, ¿no? O sea, ¿qué mejor sketch que la maestra Gordillo leyendo un texto? Por ejemplo. Es glorioso. Dificilísimo. Si tú te lo propones leer mal, no lo puedes. No te sale. Pero que ese sentido del humor de la maestra Gordillo, yo creo que sí es radicalmente opuesto, pues, a su propio rostro, ¿no? Que tú la ves y sí, más bien te da como miedito, ¿no?
Y ya después cuando la ves hablar dices, ay, esta mujer es un pan. Exacto. Es un pano del pan, pero es un pan. No sé exactamente. Pero yo quería rescatar, por ejemplo, a gente como Gis y Trino, ¿no? Claro. Que son tremendos historietistas, que además son políticamente incorrectos. Bueno, y eso, en general creo que irreverentes, los ¿no? moneros hemos tenido maravillosos, ¿no? Desde Abel Quesada. Desde Posadas, ¿no? Digamos. Posadas. Creo que tenía ahí algo. Don Gabriel Vargas y todo el Rocha. Hernández, Helguera, ¿no? El Rapea, más ahora que hermoso está cartón buenísimo. por la muerte de don Gabriel Vargas fue de Hernández en La Jornada, ¿no? Precioso, precioso. Ese humor, además, ellos sí, porque tienen que dar todo un mensaje a través de una sola imagen, ¿no? Sí. Los que tenemos que verbalizar todo ese humor, si no las vemos difíciles de repente, ¿no? Aunque de repente encuentras esa beta y te metes, porque además eso es lo maravilloso de hacer comedia y de hacer humor, el aprender a utilizar el lenguaje. Por eso los mejores comediantes, estoy seguro que leen y leen. Sí, el bagaje cultural es impresionante para el humor. Y Andrés, por ejemplo, el mismo Eugenio, lo demuestran en el trabajo. Yo creo que en el sentido de la televisión y los estigmas, un poco hablando del principio, que creo que esa parte sí es muy interesante, y de la autocensura que decía Eugenio, tal vez no es como la gente lo piensa, que es que claro, Televisa censura, pero yo creo que sí encaminan los productos hacia cierto tipo de humor, ¿no? No es lo mismo un cartonista, que es un humorista político, que un programa de sitcom en el 2 de los 80, como Mi Secretaria, por ejemplo, por hablar de algo. Y que son, bueno, el festival de los clichés, ¿no? Y una secretaria que es la golfa, una secretaria que es la tragona, una secretaria que es la que le hace la barba al jefe, el jefe que es un pasguato y y ya, se acabó. Yo creo que sí se ha cambiado. Por ejemplo, en este show, y a lo mejor algunos me critican, pero a mí me gustaba muchísimo de María de todos los Ángeles, de una chava que también sabe la parte de teatro, la parte de enfrentarse a un palenque, la parte de enfrentarse a un público distinto. Sí mezclaba incluso cosas del día a día que yo me quedé así de, ay, güey, estoy en el 2, ¿no? Dije, bueno, está bueno. ¿Falta mucho? Creo que sí falta mucho para que el humor sea a nivel cancha, ¿no? Britain, ¿no? Ay, que maravilloso, verdaderamente... No, Little Britain, no. Estos A ver, cuéntenos tipos los que son no hemos visto Little Britain, ¿en qué? absolutamente incorrectos políticamente, ¿no? Es que ese es el Tienen respeto de nada. Esa es la maravilla y es una de las cosas que a mí como mexicano me puede. La gente tiene que entender que la televisión es un aparato que tienes en tu casa y que puedes prender y apagar a la hora que quieras. Es terrible ver a la señora, quiero imaginar una señora de más de 70 años que esté viendo un programa y que se esté queje y que no puede ser las porquerías que ve nada más lo que pone y se lo avienta completito y luego va y hace un resumen en un programa de radio, hace una carta y la manda a Televisa quejándose de que cómo es posible que hagan. Es muy fácil, le apagan ahí donde dice on-off. El Y poder se del acabó. control remoto. El poder del control remoto. Pero es muy importante que podamos manejar en este país diferentes tipos de humor. Puedes hablar en Estados Unidos de política, de religión, usar la bandera, el himno. Prácticamente no hay nada que sea ¿no? restrictivo cuando de alguna manera es un país donde hay que ser políticamente correcto mucho más que aquí. Entonces es una paradoja porque aquí hay muchos temas que no puedes tocar, como simplemente el humor negro, ¿no? Ahorita decías tú, muchos me van a criticar porque me gusta María de los Ángeles. Es que en eso estriba el humor. Que te puedan gustar y que tengas una cantidad de cosas de donde escoger. A mí me gusta Facundo, a mí me gusta porque es irreverente, aunque no sea muy inteligente su humor. A mí me gusta el humor de Andrés porque es muy inteligente, aunque no sea irreverente. A mí me gusta María de los Ángeles porque es muy simple. Y humor negro, no Pero hay es casi humor como negro. la literatura, que pudieran decir la gente, bueno, a mí me gusta Wilde, pero no me gusta esto, pero que los lean. Exacto. ¿no? Que los vean, que los estudien, que los existan. interpreten, que los reinterpreten y que contrasten. Eso yo creo que, así como hacemos el humor, habría que hacer la literatura Sí, de y hacer el repente cine. somos como público ¿no? muy solemnes. Sí. Los mexicanos no se nos... Somos muy mochos, de veras, es muy triste. Y lo que decías de Little Britain, cualquier programa que pise callos, que sea irreverente, tú lo acabas gozando. Yo me molesta mucho que de repente, cuando cuentas un chiste que puede ser fuerte, de humor negro quizá, en el cual, por poner los chistes que dijiste ahorita, si ese es un chiste a nivel nacional en televisión de Cabañas o de Polet, lo primero que van a hacer es criticarte, ¿no? Perdón, al revés. Primero se ríen Y luego te y critican. luego te critican. Primero
Oye, que... Ay, ay, no, no, estuvo terrible. Sí. No, cámbiale y mañana yo... Ay, es que no puede... Lo que dijo, ¿no? Pero el chiste lo repiten a 520,000 amigos. Exacto. En Twitter, Facebook y en la colonia, ¿no? Primero se ríen Y y luego te critican. Primero es... Oye, que... Ay, no, estuvo terrible. Sí. No, cámbiale y mañana yo... Ay, es que no puede... Lo que dijo. Yo tengo el caso, por ejemplo, que también pisa callos, el de Sammy y Miguel Luis, que es una sección en la cual tengo un humor que yo le llamo humor involuntario, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaba Sammy a platicar conmigo y me pedía trabajo como actor y nadie le daba trabajo como actor. Y yo decía, me divierte mucho platicar con él, mucho. Estuve 3 años estudiándolo, 3 años haciéndolo actuar, haciéndolo, quisiera esto, ¿no? Hasta que me di cuenta por dónde había que sacarle el humor. Pero era eso, yo decía, igual y es políticamente incorrecto, pero a mí me da mucha risa platicar con él. Simplemente dejarlo ser, a mí me da mucha risa. Y era algo que quería mostrar a la gente. De repente hay gente que se molesta, que te dice, ay, es que esto no está bien, porque te estás burlando. No, yo soy fan. A mí me preguntan, ¿de qué te ríes o qué te hace reír? Pues a mí me hace reír Sammy, que Sammy tiene capacidades diferentes, es la verdad. ¿No? O sea, muy inteligente para unas cosas, se traba, de repente es tartamudo, de repente... Pero para mí es una persona maravillosa, un gran ser humano. Le está yendo muy bien a raíz de que se le da trabajo, cosa importante. Y a mí me divierte mucho. Entonces yo lo único que hago es ponerlo frente a una cámara, no se le da ningún guión, se le deja hacer y bueno, pues habrá quien no le guste. Bueno, hablemos no estaría tan de acuerdo con eso. Yo creo que la gente que estamos o que decidimos o nos encargamos o hacemos el humor es por una cuestión de decisión propia. Una gente que tiene capacidades diferentes, pero que es utilizada, a mí me parece que es así como ya un poco tanto cuestionable, independientemente de que le hayas encontrado el nicho de mercado y el nicho de humor, ¿no? Y que está muy Creo bien que siempre habría que ponderar si parece a mí. Pero te voy a explicar qué pasa con él. Él se la pasó pidiendo trabajo durante mucho tiempo, durante muchos años en Televisa, porque, o sea, no es alguien que yo le dije, ven para acá, te voy a exhibir. No. Era, oye, dame una oportunidad. No, y de sí, pasar a mira. ser un extra, un día pasó a ser estelar y ahora es uno de los hombres más felices que conozco porque te dice, soy famoso, me reconoce. Entonces... Mira, durante la época colonial el teatro estaba absolutamente agandallado por la corona, pero había en la temporada que no era teatral, que era toda la cuaresma, había espectáculos porque había que divertir a la gente. Y en esas épocas la gente pedía permiso para exhibir personas especiales. Y exhibir a nivel de freak, a mí siempre me ha cuestionado el asunto, ¿no? Porque no son otra cosa más que, pues, tener la desgracia de ser diferentes, o sea, o ser muy pequeñitos. En lugar de festejarlo, la diferencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Mira, por Ahí ejemplo, me te voy a cuesta decir mucho un caso trabajo. que nos pasa vivido. Conmigo trabaja alguien que tiene acondroplasia, se llama la enfermedad, que naces con la mitad del cuerpo un poco más pequeña y se sometió a operaciones desde chico y esto. Y es el mini Quique, porque se parece mucho a mí, yo soy Enrique, y le decimos el mini Quique, pues, de cariño, ¿no? Con él. Y es un gran guionista, hace personajes en el hueso, se burla de sí mismo. Entonces, eso es la parte que yo decía que es muy ligero, es muy delgada esa frontera entre decir, ¿por qué no somos como en la calle? Bueno, en la calle la gente se burla de todo, de ellos mismos. Y sí, cuando hay una persona con capacidades diferentes, que es una cosa muy difícil, y sé que te toca, Katia, sí. o con discapacidad, correctamente dicho, no lo dicen. A mí lo que me molesta del humor que pasa esas fronteras es que se es hipócrita con ese humor. Sí. Si hay un acuerdo y una convención con las personas involucradas, pues, en este caso, que él mismo, la persona involucrada, está siguiendo ese... Pero hay personas que no se pueden defender, ¿eh? Bueno, es Y un que no tema lo pueden bien decir, interesante, pero ¿no? también creo que aquí valdría la pena cuestionarnos como comunicadores, que finalmente todos somos, es si hacer humor
de un estereotipo no refuerza este estereotipo. Es decir, refuerza la discriminación de un grupo ya de por sí vulnerado. Es que no te puedes burlar de alguien por tener esa discapacidad, sino porque aparte de esa discapacidad, tiene una cosa perversa o tiene una falla de carácter, un vicio de carácter que ese es criticable. O sea, que sea un lujurioso, que sea un rata, que sea un mentiroso, que sea un vanidoso, en fin, eso es lo que hay que criticar. ¿Me explico? Sí. La comedia finalmente es la exposición del vicio, ¿no? Y el castigo es el ridículo, hacer el ridículo ante el grupo social, ante el grupo en el cual se presenta como si tal cosa. Los mexicanos, sobre todo, hablando de esta respuesta que tenemos al humor, ¿no? Somos perfectos, ¿no? Nadie nos puede criticar porque somos perfectos. Ya acabo de darme un golpe acá que me prohibieron hacerlo. Pero ves, tengo capacidades diferentes. No entiendo, hay cosas que no entiendo. Pero también yo coincidía con la parte de Eugenio de no tomarlo personal el humor. Es que ese es... Porque el humor creo que también tiene una forma de ser, es una estructura lógica que tiene un final inesperado. Ah, claro, se va más allá de nosotros. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. No nos reconocemos en eso. Un chiste que hacían sobre Cabañas, así claro y un ejemplo preciso. Decían, ¿sabes que Cabañas ya no va a ser delantero ahora? Va a ser medio retrasado. Por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser muy ofensivo para cierto grupo. Pero tenía un toque de realidad que es... Hay una posición del fútbol que se llama de esa manera. Es un doble sentido. Y es un doble sentido. Entonces, finalmente, si no lo tomamos personal, creo que sí se puede avanzar. Obviamente es muy complicado, por lo que decíamos, pasar esos límites. Cuando hay distancia, tal vez pues, te vale queso. Pero si tú como comunicador siempre te vas a abrazar en que, pues a mí todo está a la distancia, entonces qué cercano eres a la gente, ¿no? Creo que es esa parte donde se tiene que trabajar todavía mucho más. Pero es una línea invisible, humor, como ¿no? tú dices. Nunca sabes cuándo la debes o la llegas a cruzar. Yo he visto programas míos al aire que de repente, ya que lo estoy viendo en la televisión, digo, híjole, no debe haber dicho eso. Y ya lo dije. Y todo el tiempo, mientras lo escribí, lo grabé, pensé que era correcto, ya que lo ves al aire, como que te pega. Yo creo que la presión que hizo Tito es muy cierta. Siempre y cuando no sea la diferencia el único motivo por el que nos burlamos, porque entonces estamos reforzando un estereotipo, estamos vulnerando un grupo vulnerable que debería de haber otro elemento. De ¿no? mí pueden hacer cualquier chiste, pero no porque sea gay, sino porque debo tener una cantidad de defectos. Claro. ¿No? Tenemos que empezar a cerrar y todavía hay como muchas preguntas en el tintero. 8,000 temas. 8,000 temas. Una de ellas es, ¿nos reímos por no llorar? ¿Qué función social ha tenido el humor en la historia de México? De burla. De desahogo y de catarsis también. Desahogo, Yo catarsis. creo que mucho tiene que ver con la catarsis y es una manera de desahogar tus penas. No tomarte el asunto tan en serio, ¿no? Ni tan a la trágica. O sea, si se puede arreglar, ¿para qué te preocupas? Si no se puede arreglar, ¿para qué te preocupas? Es un poco la mecánica del humor en México en particular es un poco por ahí, ¿no? Sí reímos, no tanto para no llorar, sino para no agarrar las armas, a lo mejor, porque no muchas cosas me voy a poner a llorar, dan ganas de hacer otras cosas, no solamente llorar. ¿No? Enojarte. Sino enojarte y protestar y hacer otras cosas. Ríes porque además es sano reír, ¿no? Es claro. Las endorfinas, los músculos. Aprenderte a reír de ti mismo. Sí. Eso es algo que cuando practicas el ejercicio es muy benéfico, porque no estamos acostumbrados los mexicanos a reírnos de nosotros mismos, por todo lo que hablamos. Sí. Somos perfectos, nosotros no nos gusta. Pero a la vez somos los que más criticamos. El mexicano, yo me he dado cuenta que es terrible. O sea, en Estados Unidos sí ven una persona diferente, a pesar de que hay más apertura en el humor en televisión, por ejemplo, en privado es muy difícil que alguien se burle de alguien. Y aquí vas al taller mecánico y en cuanto aparece el chaparrito, ya tiene el apodo porque es chaparro. A eso es a lo que voy. Finalmente, no vas a evitar que cuando el señor que está cojeando se suba al metro, haya un par que se rían o que se burlen o que aquí en corto digan, mira, fulano tal. No lo van a evitar. Lo que sí pueden hacer es trabajar en ellos mismos, cada quien uno mismo, y reírte de ti mismo.
señor que está cojeando, se sube al metro, haya un par que se ríen o que se burlen o que aquí en corte digan, mira, fulano tal, no lo van a evitar. Lo que sí pueden hacer es trabajar en ellos mismos, cada quien uno mismo, y reírte de ti mismo. A mí lo que me interesaría y que la gente que ve estos programas entienda es que los que hacemos humor tenemos que hacerlo con un gran compromiso, Sí. con un gran respeto por todo esto que acabamos de exponer, ¿no? Porque que se rían en la calle de lo que se rían es inofensivo, pero los que tenemos medios de comunicación a nuestro alcance y hacemos el humor que hacemos, sí tenemos la obligación de ser no solamente políticamente correctos en el perfectísimo sentido de la palabra, sino el de veras procesar con inteligencia estos temas que podemos y debemos obligatoriamente abordar con mucho sentido del humor. Pero no tomarlo personal, creo que es un... El ejemplo que pusiste de Cabañas creo que es exacto. Es un juego de palabras que sucede y de repente dices, ¡ay, qué maravilla que haya! Déjame contarlo. Yo no tengo nada en contra del señor, ni lo odio, ni nada. Simplemente dices, qué coincidencia que haya sucedido que su posición, la posición en el fútbol exista y que también esta situación exista. Y lo cuentas, no es personal. Eso es importante. Pero ahí volvemos a los planos. Nadie lo contó en medios nacionales. Nadie lo contó. Bueno, ahorita lo acabamos de contar, pero nadie lo contó en su momento. Porque la situación, Porque es como dices, políticamente incorrecto. o sea, también el humor depende de la circunstancia. Por la mojigatería que te repito. A veces por la mojigatería, Lo escuchas Eugenio, y- pero muchas veces yo creo que también por este afán de ser responsablemente con la sociedad. De ser También. responsable con la sociedad y con el momento histórico que te está tocando vivir. Es decir, la guardería ABC, ¿no? El incendio donde 49 niños mueren. Y en el hueso sí, como lo dijo Tito y en el cabaret se hace, tenemos como regla número 1, nunca burlarnos de las víctimas de una tragedia como esta de la guardería ABC. Pero sí jugamos a los bomberos y eso con el del IMSS, ¿no? Cuidado, te vas a quemar, ¿no? Cuidado porque se quemó el gobierno de Sonora, cuidado porque... Pero sí llevas el humor a la responsabilidad de la tragedia. Yo creo que Así ¿no? es. En Eso es corto diferente, es ¿no? imposible ser políticamente correcto. O sea, No. haces el chiste, pero cuando expones, creo que sí hay que tener un cierto cuidado Sí, y un porque cierto también pudor podemos al normalizar respecto por cosas las que no víctimas. deberían ser normales, como la discriminación. Yo llego a cualquier lado y ya te dicen, ay, ¿no? Gordito. Y a mí se me resbala, la verdad, eso no me importa, porque creo que no soy eso y a mí se me cura lo gordo de alguna manera, ¿no? Pero la corrupción, la pederastia, son cosas que no se curan tan fácilmente y sobre eso hay que irte en el humor, creo yo. Claro. Sobre todo si quieres una sociedad que avance, ¿no? Pero que no avance con solemnidad, ¿no? Que avance y haga reflexión desde el humor. Creo que tú abres un periódico, no sé si te pasa, Katia, yo creo que te pasa y le pasa a muchos de los amigos que nos están viendo, y una caricatura te puede decir mucho más que una editorial de 3 planas. Así es. Y él te puede tornar la reflexión y la claridad más lúcida de un problema hay que leer, social. hay que estar informados, hay que ser un pueblo culto. O sea, un poco si el pueblo se queja del humor que nosotros le hacemos, es también una responsabilidad del pueblo subir de nivel. Y tenemos también que criticar a las instituciones que no dan una excelente educación y que no avanzamos en eso, ¿no? 70 años de mala educación son el resultado de lo que estamos viviendo ahora. Esto de que haya gente que se quede a ver todo un programa que le está molestando, ¿no? Porque Bueno, no nos quedamos entiende, viendo ¿no? sexenios, Tito. Bueno, Sexenios. ¿Cómo es posible que...? Pero nunca sale uno a protestar en la calle o a elevar la voz o a decir... Yo creo que es un asunto de proactividad, ¿no? Y si a la mitad de un programa de radio o de un programa de televisión o de una obra de teatro a la gente no le gusta, que se pare y lo diga, o que vaya y se salga, o que le apague, punto, final, se acabó, ¿no? Pero Creo muchas que no veces es tan difícil. un poco el miedo es, pues no digas porque te van a apagar la tele y perdemos patrocinadores, ¿no? En medios de comunicación masiva también es una presión, por supuesto. O sea, la Como marca, caerte la Gobernación, marca del oso ¿no? que hace pan, verdaderamente no podría estar patrocinando este programa. Pero sí acabó, de ¿eh? O sea, esta ninguna es una manera, muestra, ¿no? este programa de que ha cambiado Sí. la cosa, finalmente, Claro. ¿no? Oigan, de Brutal. aquella momento en el que Manuel El Loco Valdés, por hacer un chiste de Benito Benito Juárez, Juárez. lo corrieron, a
Eugenio Derbez haciendo un sketch con Marta Sagún, creo que fue un cambio radical, ¿no? Y con Fox también, Armando. Y con Fox, ¿no? Que ya no sabía yo quién era el comediante. Siempre he querido preguntártelo, Eugenio. Ahí el comediante era él y yo lo estaba entrevistando. No, ha habido yo creo que una gran apertura, afortunadamente, en ciertos aspectos, en aspectos políticos, porque finalmente el pueblo ha gozado eso, o sea, el pueblo goza que tú un día te burles del político. Es como la venganza, ¿no?, de Moctezuma. Finalmente a alguien Pero hizo no por justicia. ser políticos, sino por ser malos políticos. Claro, yo cuando iba en la escuela se burlaban mucho de mí porque me la pasaba yo siempre pensando chistes y tonterías y lo primero que me pasaba por la cabeza lo decía. Y entonces todo el mundo se volteaba, sobre todo las niñas me decían, ay, ya crece, sí, madura, o sea, nunca va a hacer nada en la vida. Y sí, generalmente todos los que hemos sido una patada en el trasero en la escuela, finalmente encontramos un nicho interesante a la hora que eres un profesionista. Imagínate con mi nombre. Todavía a estas alturas o estas bajuras de la vida hay quien me saluda. Véngase, mi jotito. No, o sea... digo, ahora que termines la primaria y que tengas un mejor sentido del humor, volvemos a platicar, ¿no? Ahora, claro, lo de Capotito me divierte, o sea... Eso estuvo bueno. No, porque lo quisieron hacer como que... porque tuve un conflicto hace un par de años y así, entonces verdaderamente yo era la madame de la zona rosa, era terrible. Entonces, el capo... lo bueno es que ya empezó a repartir mordidas y eso y se arregló el asunto. A ver, conclusiones. El humor en México, ¿qué nos falta? ¿Hacia dónde? El humor del siglo XXI en México. Yo creo que debemos de crecer como nación, permitir que haya otro tipo de humor. Que si quieres ir a ver algo fuerte, pues vas a ver cabaret. Si quieres ir a ver algo blanco, vas a ver teatro infantil y vas a ver Pinocho con Fred Roldán, que está muy bueno. Me explico, depende de lo que quieras, ahí te vas y te metes. Igual en la tele, quiero ver esto, le pongo aquí este canal, quiero ver el otro, le pongo este otro canal. Audiencias críticas se llama. Y que crezcamos y dejemos de ser tan mojigatos, tan hipócritas. Debemos dejar de ser tan solemnes, de creernos tan perfectos, asumirnos como lo que somos, una nación que es un conjunto de muchas minorías, ¿no? Pues cada una de esas minorías se integra perfectamente en el tejido social y que podemos convivir armoniosamente, alegremente, de manera muy divertida y crecer como nación. Eso nos hace falta, ¿no? Y eso es una invitación que la gente lea y a que sea y ejerza absolutamente el poder de crítica, ¿no? Si no le gusta... Yo digo que hagamos el humor y no la guerra. Y el amor también. Pero haciendo el humor creo que llegamos más al fondo de los problemas y podemos levantar todos los resortes de lo que nos hace falta, de lo que necesitamos. Y yo creo que madurar me quedé con esa parte, me quedé con la parte de no a la mojigatería o a la doble moral, que lo ha hablado mucho Monsiváis y a que habría que leer mucho a Carlos Monsiváis para entender esa parte, ¿no? De las buenas conciencias que siempre saltan y que somos siempre nosotros. Asumirnos como lo que somos y realmente el mexicano, como no es uno, como somos un friego y como tenemos un país que está en ciertas zonas geográficas tan distintas, yo creo que eso nos da para ganar. Lejos de perder, ¿no? Como decía Eugenio en las comparaciones con Estados Unidos, a mí me gustaría hacer un Little Britain en México, exacto, por supuesto. Yo o unos Simpsons. Déjate el Little Britain. A los Simpsons, que son, diría Michel Foucault en la microfísica del poder, es el programa que más le pega a todo lo que signifique poder o jerarquías, ¿no? En la sociedad. Y es autocrítica. Yo creo que yo pediría para el Bicentenario eso, perdón, Tito, sí. Nada más para cerrar, para el Bicentenario, por favor, señores del Bicentenario. No necesitamos fuegos artificiales, necesitamos más eso. Pantallas de 100 metros. Autocrítica. Ha sido un placer platicar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Eugenio, Tito. Gracias, Enrique. Y bueno, esto fue Discutamos México. Se nos pasó el tiempo rapidísimo, pero pues así es esto. Ya 4 somos más aburridos. No somos nada divertidos. Es que el humor es algo serio. Es lo más aburrido. La ciencia política lo que enfrenta no es solamente un problema de derecho, enfrenta la fundación de una nación y de un Estado. Justo Sierra pensaba y dijo
que los asuntos públicos debían ser dirigidos por hombres de ciencia. No vamos a poder cambiar el país, cambiamos las reglas. Para que las reglas no sean tan distintas de lo que está realmente pasando. Creo que Arnaldo es un autor importante porque reconoce por una parte que hay un problema en cómo justificamos y entendemos hoy la formación del poder político que tenemos y por otro lado, dónde se perdió el sentido de la revolución.